Hola, buenas tardes. Hoy entrevistaremos a la ingeniera en sistemas Lili Padilla. ¿Cuál es el nombre de la empresa y del corporativo? La empresa se llama Omnicell Inc. Es una empresa de producto médico. ¿Dónde se ubican? ¿Cuántas plantas hay en la ciudad, país, mundo aproximadamente? Son 11 plantas, 11 locaciones. 6 están en Estados Unidos, una en Alemania, una en Reino Unido, una en China, una en Italia y una en Francia. No todas son de manufactura. Hay unas de manufactura, otras que son de diseño y otras que son puntos de venta. ¿Qué productos y servicios producen y ofrecen y desarrollan? La empresa manufactura gabinetes automatizados para el dispensado de medicamento, y de ese existen diferentes modelos, algunos que pueden moverse a quirófanos o a ciertas áreas del hospital, y otras que son como si fueran unos tipo refrigeradores así grandes, y esos se colocan en algún piso del hospital y de ahí le dan servicio a todos los pisos del hospital. Y hay otra planta que hace empaque de medicamento, el que es en burbuja, como las cápsulas que traen así una burbujita de plástico. Esa es otra, y también hacen impresión de todas las etiquetas que van en los medicamentos o en los equipos. ¿Quiénes son sus clientes principales? Todos los hospitales y clínicas que están en Estados Unidos. ¿Dónde se puede encontrar información sobre la misión y visión de la empresa en Chihuahua? Principalmente en la página web, es omnicell.com. Y ahí está toda la información de la compañía, incluyendo eso de misión, visión, valores, objetivos, todo eso. Aproximadamente, ¿cuántos empleados directos tiene la empresa y distribuidos en cuántos turnos? Directos son 2,348 y están distribuidos en las plantas de todo el mundo. Dependiendo de la planta, los turnos que son, las que son de manufactura, la mayoría son de 2 turnos, algunas de 3, pero las que son como diseño, puntos de venta, tienen un horario administrativo. Entonces es durante el día nada más. Aproximadamente, ¿cuál es el volumen de piezas anuales? Alrededor de 50 gabinetes, pero estos 50 gabinetes, aunque parezca un número muy pequeño, en realidad son equipos muy grandes que tienen brazos de robot interno, que son los que hacen el dispensado del medicamento. Alrededor, la ganancia anual es alrededor de $700 millones. Entonces, para que te des una idea que es un equipo muy caro. Y aparte, se da servicio a los gabinetes que ya están instalados. Entonces, es manufactura y venta, y aparte el servicio que se sigue dando a los hospitales. A veces hay que reemplazar piezas o dar mantenimientos. Entonces, no es solamente una venta, sino que se sigue con el cliente captivo para seguirle dando servicio. ¿Cuáles son los pasos principales y secuenciales del proceso o producto principal? Todos los componentes de los gabinetes se compran ya terminados. Por ejemplo, para hacer el ensamble del robot, si llevan partes plásticas, ya se compran moldeadas. Si lleva muchos componentes electrónicos de todo tipo. Y también lleva las partes maquinadas para formar el gabinete. Esas partes maquinadas ya se compran así, o sea, se mandan a hacer con algún proveedor en base a los dibujos, y ya se compran completamente hechas con pintura y todo. Y en la planta se hace la construcción del gabinete. Además, se desarrolla el software, que es el que va
a manejar el robot para el dispensado. A veces se hace únicamente o especializado para ciertos clientes y hay otros que son como de manera general. También se hace el servicio de reparación o se hace reposición de piezas en lo que ya está instalado. También se entrena al personal porque no es fácil de usar. La mayoría de las personas que se entrenan son médicos, especialistas y enfermeras, sobre todo las enfermeras que son las que manejan el medicamento para todos los pacientes. Y como te decía ahorita, una de las plantas hace empaque de ciertos medicamentos y la impresión de las etiquetas. ¿Cómo es el proceso de planeación y control de la producción dentro de la empresa? ¿Y cómo está conformado el departamento? ¿Y cuáles son las actividades que realiza? Mira, el proceso comienza con el análisis de la demanda del cliente. Ahí se revisa el tipo de producto que quieren, cuál va a ser la cantidad anual, cuáles son los lead times o los tiempos de entrega y si ya hay volumen en existencia, o sea, si ya hay partes en stock dentro de la planta o si se tienen que construir de cero. Y luego el segundo paso es planear la producción. Ahí se define la planta a la que se va a mandar porque cada planta hace diferentes productos terminados y se asignan los recursos. Dentro de los recursos pues va todo lo que se necesita para construir, no solamente material. Y luego en base a la planeación ya se hace el programa de producción. Ahí primero haces un análisis de capacidad, es decir, en qué líneas de producción se van a hacer, cuánto tiempo va a tardar, o sea, cuál es el tiempo de manufactura, con cuántos turnos puedes cubrirlo, qué mano de obra necesitas, porque obviamente pues los operadores están especializados en ciertas operaciones y qué tiempos muertos vas a tener. Después de eso, o al mismo tiempo, se tiene que manejar el inventario. Ahí se establecen los máximos y mínimos de todos los componentes que va a llevar. Que tienes que revisar que haya disponibilidad de la cantidad que necesitas para ese producto. Y también se manejan fechas de caducidad, porque hay muchos componentes, como las etiquetas, por ejemplo, que tienen adhesivos, y los adhesivos con el paso del tiempo se caduca y pierde como el pegamento. Y así como ese, hay muchos otros componentes que tienen cierto tiempo de caducidad. Entonces tienes que asegurarte de usarlos antes de que llegue esa fecha. Y por último se hace el control de calidad. Ahí en el control de calidad pues haces la inspección de las piezas desde que llegan del proveedor y luego durante el proceso. Si hay producto no conforme, pues segregarlo de acuerdo al sistema de calidad que está implementado en cada planta. Casi todas las plantas están bajo ISO 13485, que es especial para producto médico, es parecido al ISO 9000, pero para la industria médica. Y bueno, todas las pruebas funcionales que se hacen y por último la inspección final, o que es cuando ya se verifica el producto terminado. Y se asignan los recursos. Dentro de los recursos pues va todo lo que se necesita para construir, no solamente material. Y luego en base a la planeación ya se hace el programa de producción. Ahí primero haces un análisis de capacidad, es decir, en qué líneas de producción se van a hacer, cuánto tiempo va a tardar, o sea, cuál es el tiempo de manufactura, con cuántos turnos puedes cubrirlo, qué mano de obra necesitas, porque obviamente pues los operadores están especializados en ciertas
operaciones y qué tiempos muertos vas a tener. Después de eso, o al mismo tiempo, se tiene que manejar el inventario. Ahí se establecen los máximos y mínimos de todos los componentes que va a llevar. Que tienes que revisar que haya disponibilidad de la cantidad que necesitas para ese producto. Y también se manejan fechas de caducidad, porque hay muchos componentes, como las etiquetas, por ejemplo, que tienen adhesivos, y los adhesivos con el paso del tiempo se caduca y pierde como el pegamento. Y así como ese, hay muchos otros componentes que tienen cierto tiempo de caducidad. Entonces tienes que asegurarte de usarlos antes de que llegue esa fecha. Y por último se hace el control de calidad. Ahí en el control de calidad pues haces la inspección de las piezas desde que llegan del proveedor y luego durante el proceso. Si hay producto no conforme, pues segregarlo de acuerdo al sistema de calidad que está implementado en cada planta. Casi todas las plantas están bajo ISO 13485, que es especial para producto médico, es parecido al ISO 9000, pero para la industria médica. Y bueno, todas las pruebas funcionales que se hacen, y por último la inspección final, o que es cuando ya se verifica el producto terminado. ¿Cuáles son las actividades más complejas a las que se enfrenta una persona que labora dentro de este departamento? La más importante y en la que todo el mundo batalla, cualquier tipo de empresa, son los cambios en la demanda. O sea, el cliente puede estar ordenar ciertas piezas y luego cambiarlas, y luego cambia el mercado. Entonces el cambio de la demanda es lo más importante. También cuando tienen un requerimiento especial, no siempre es el mismo producto, sino a veces necesitan alguna variación, entonces eso es difícil de manejar. Los cortos de componentes, sobre todo los electrónicos, a veces el mercado se batalla mucho para conseguirlos, y luego en electrónicos hay muchos componentes piratas que vienen de China, entonces tienen que tener una verificación para asegurar que son los originales. Y ya entran muchas cosas, por ejemplo, la situación del clima. Donde trabajo hay ciertas compañías en la Florida, y por ejemplo los huracanes que acaban de pasar afectaron la planta, que tuvo que parar ciertos días. Y últimamente las tarifas, porque ya ves que Trump o Estados Unidos pone ciertas tarifas a los componentes y encarece mucho, sobre todo los que vienen de Asia, de China, y esperemos que no, pero próximamente a lo mejor los de México. ¿Cómo inicia el proceso de planeación de la producción? ¿Cuáles son los pasos generales de este proceso al interior de la organización? Mira, es muy similar a la primera pregunta que me hiciste. Es el análisis de la demanda, la planeación de producción, después la programación del plan de producción, el manejo del inventario y el control de calidad. Y son las actividades que ahorita te describí. ¿Parten de un pronóstico o son órdenes en firme? ¿Quién les envía el pronóstico o las órdenes? Sí se hacen pronósticos anuales en base al historial, en base a los clientes, al historial de compra de los clientes, en base a los clientes también, a los nuevos, pero varía. La verdad es que el pronóstico se hace a, 3 o 5 años, pero en firme se le pide a los clientes que cuando menos cubran un año, 12 meses. A veces es difícil, nos manejamos con blanket orders o, ¿cómo se les llama? Órdenes anuales, en los que te ponen una orden, por ejemplo, para, si son etiquetas, 1 millón de etiquetas, y liberan
como cada mes entregas de 100,000, por ejemplo, así. Entonces, sí hay un pronóstico y también hay órdenes en firme, pero el pronóstico puede variar por todo lo que hablamos ahorita. ¿Por qué es importante dentro de la empresa contar con un proceso de planeación de la producción? Lo más importante es porque te ayuda a asegurar que el cliente reciba lo que pidió y en el tiempo en el que pidió. Además, internamente te ayuda a calcular los materiales que tienes que pedir, cuándo los tienes que pedir, te ayuda a optimizar los recursos de todo, de mano de obra, de material y de equipo. Y esto te ayuda con la eficiencia operativa, quitando tiempos muertos, o planeando el producto no conforme, porque casi siempre hay scrap, aunque trates de minimizarlo lo más posible. ¿Cuentan con una planeación de los requerimientos de material en general, como el proceso dentro de la empresa? Sí, el programa de producción que te digo que se maneja internamente, se desarrolla desde el departamento de planeación y luego ya se va pasando a toda la compañía para que todos puedan cumplir su función para cerrar el programa de producción de acuerdo a lo planeado. Normalmente, ¿cuál es el tamaño del horizonte de planeación, conocimiento de pronóstico de ventas y órdenes en firme? De 3 a 5 años, aunque te digo que se trata de poner como órdenes en firmes para cubrir los siguientes 12 meses, que eso es lo más real. El pronóstico sí puede acercarse, pero no siempre se cumple tal y como se pronostica, ¿verdad? ¿Cuál es el software que se utiliza para llevar a cabo la programación maestra? Se utiliza SAP en casi toda la compañía y especialmente pues que ahí se llevan todas las órdenes de planeación y se filtra todo hasta procuramiento, materiales, todo se lleva ahí. ¿Qué información tiene su bill de materiales? El bill de materiales contiene el nivel de componente, el número de parte, la descripción, qué tipo de componente es, la línea de producción en la que se corre, la revisión, porque conforme van cambiando los componentes, normalmente se van como A, B, C, D, la fecha en que se libera, la cantidad que se necesita de cada componente, la unidad de medida, quién es el manufacturero del componente y cuál es el número de parte del manufacturero de ese componente. Quiere decir que para un componente que utilizamos, por decir un cable, tiene el número de parte de Omnicell y aparte tiene el número de parte de quien produce el cable, o sea, del manufacturero. ¿Usan inventarios para el análisis y estimación de los requerimientos de materiales? ¿Cómo lo combinan para un proceso justo a tiempo, HIT, para que no se contraponga con la estrategia de reducción de desperdicios? Sí, existe un sistema de inventarios bien preciso. Se manejan máximos y mínimos. Hay un objetivo de vueltas de inventario. Mientras más veces da vueltas el inventario, hay menos costo de mantener ese inventario ahí. Entonces, cuando se hace la compra, se trata de comprar lo mínimo posible para tener la mínima cantidad de inventario en el almacén, pero a la vez sin que falte ningún material que vaya a impactar a la línea de producción. Adicionalmente se hacen conteos cíclicos en el área de almacén y estos conteos permiten que
que el personal se asegure que la cantidad que muestra SAP, que se muestra en el sistema, coincida con la cantidad física. En general, ¿qué se considera para llevar a cabo el análisis de la demanda, datos de inventario, horizonte de planeación y órdenes programadas? Principalmente el tipo de producto se considera, las órdenes actuales que ya están en el sistema, el inventario de todos los componentes, del material, el lead time o tiempo de entrega, y el comportamiento del mercado en general, y las restricciones de componentes electrónicos, porque en especial esas son como que difíciles. Okay. Dentro del software, ¿cómo se aprecia la estructura general de un plan maestro de producción? El volumen que se tiene que producir con las fechas límite para que se cumpla, el nivel de inventarios que te decía ahorita, con la cantidad de productos que se requieren y los que están disponibles, y la capacidad de producción que estará libre para los siguientes pedidos, para los pedidos futuros de ese cliente o de otros. Luego de la obtenida información, ¿qué se hace con los datos? ¿Con cuáles otros procesos se relacionan? Bueno, parte de planeación y luego ya se entrelaza con muchas otras áreas. Se tiene que establecer comunicación directa con el área de procuramiento, con los compradores, que son los que ponen las órdenes, hacen junto con sourcing o los de cadena de suministro, ahí es donde estoy yo. Se hace la negociación de precios, los tiempos de entrega, expeditar en caso de que sea necesario, se cierran los contratos con los proveedores para todos los componentes. Y luego con el área de producción, pues ellos son los que ejecutan el plan, así que ellos dicen si hay algún impedimento en la línea de producción directamente y dan opciones. Si por ejemplo en una línea no se puede correr, bueno, ¿qué otra se puede hacer? Arman los turnos, colocan los operadores